Señor en el primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice la bendita palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Hacemos una oración, Padre. En tus manos, Señor, nos ponemos. En tus manos estamos, maravilloso Rey. Reconociendo que de ti proviene, Señor, toda bendición. Y en esta hora clamamos a ti para pedirte, maravilloso Dios, que tu bendición descienda sobre todos nosotros. Que perdones toda falta, todo error, toda falla, Señor, en la cual hayamos incurrido. Te suplicamos en el nombre de Jesús, que permitas que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, guiándonos, bendiciéndonos, trayendo palabras, Señor, para que podamos avanzar y podamos alcanzar esa meta para la cual tú nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos a cada familia aquí representada, Señor. Aún a aquellas, mi Dios, que no han podido estar con nosotros el día de hoy, pero que son parte de este pueblo, Señor. Las ponemos delante de ti y te suplicamos que abras para ellos también, Señor, esas ventanas de los cielos y que derrames abundancia a sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, en tus maravillosas manos nos ponemos creyendo y confiando que tú seguirás haciendo esa buena obra. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Amén y amén. Dele por favor al Señor un aplauso, hermano. Dele ese aplauso porque Él lo merece todo. Amén. Mire cómo el apóstol Pedro hace una declaración que ciertamente en estos tiempos nos debería de poner a pensar. Fíjese cómo el apóstol Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Y yo quiero que entremos en un tiempo de reflexión, que entremos en un tiempo en el cual podamos nosotros decirle al Señor: Señor, si el fin de todas las cosas se acerca, quiere decir que es un fin en el cual ya no va a haber oportunidad de nada. Ya no va a haber, perdón por la expresión, ya no va a haber chance de que podamos corregir. Entonces, si ahorita podemos mirar por medio de la palabra y por medio del apóstol Pedro, que hay un tiempo que va a determinar que ya no haya oportunidad para nada, podríamos nosotros decir: aprovechemos lo que nos queda. Aprovechemos lo que nos queda para poder un día estar delante del Señor y recibir esa bendición que Él ha preparado para nosotros. Llega un momento en el que hay que corregir, en el que hay que tener una actitud totalmente diferente. Porque si el apóstol Pedro hace referencia a que el fin de todas las cosas se acerca, mire, él no está hablando lo que hablan otros escritores de la palabra del Señor. Por ejemplo, en el libro de Génesis dice que hay un fin, hermano, de todo ser, de todo aquello que vive, tanto animal como humano. Hay otro libro donde usted puede mirar, en el libro de Eclesiastés, donde habla del fin de todos los hombres, pero específicamente de eso. No dice el fin de todas las cosas, sino habla haciendo referencia a personas y a animales o seres, dice ahí. Pero también en el libro de Mateo, usted puede ver que el Señor hace referencia a que vendrá un fin, hermano, de este siglo. Y entonces vemos que hay fines determinados. Pero cuando el apóstol Pedro dice que es el fin de todas las cosas, yo tendría que reflexionar. Tendría que preguntarme, entonces ya ni es el fin de los hombres, ya ni es el fin de los seres, ya ni es el fin del siglo, sino que todo eso también va a terminar. Y si nosotros ponemos atención, hermano, hay una palabra
Hay una palabra que, mire, a mí me impresionó mucho, que está en el primer libro de Pedro también, capítulo 4, versículo 17, y hace referencia al fin de los que no obedecen a Dios. Ah, mire, hermano, ya como que para leerla dice uno, no. Como que eso ya está más fuerte, dice. Pero ¿sabe? Qué triste es no obedecer a Dios. Qué triste es no entender que el Dios que tenemos es digno de obediencia. ¿Y sabe por qué le digo qué triste es? Porque sabiendo que la obediencia es algo que le agrada a Dios, y sabiendo que si yo soy obediente, obtengo bendiciones de Dios, no lo hago. Eso es para mí un motivo de tristeza, que teniendo la revelación o teniendo el entendimiento de lo que Dios me quiere dar y solamente me pide algo, yo no lo haga. Por eso para mí, hermano, este tiempo ha sido un tiempo en el cual me ha puesto a reflexionar mucho en cuanto a lo que hacemos con el Señor, en cómo estamos viviendo para el Señor. ¿Qué estamos ofreciéndole a nuestro Señor en estos tiempos? ¿Qué estamos dándole a nuestro Señor en estos días, hermano? ¿Estaremos nosotros trayendo a nuestras familias cambios? ¿Estaremos trayendo bendición a nuestras familias? Mire, ¿estaremos siendo una familia de bendición para los demás? Para que nosotros le podamos decir al Señor, somos de bendición. Estaremos siendo una familia amorosa con los demás para poderle decir al Señor, damos amor, Señor. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay si yo, en lugar de poner esa atención, ese cuidado para con el Señor, estoy cayendo en los mismos errores de los demás, apartándome de todos, alejándome de las cosas de Dios, cuestionando quizá las palabras del Señor? ¿Qué hay con eso en nosotros? ¿Qué es mejor convivir que con beber? A ver, ¿qué es mejor? Es mejor convivir, ¿verdad? La convivencia es eterna. La convivencia es momentánea. Es por un rato. Es por un gusto. Es por un placer. Porque así hasta decíamos antes, o al menos así decía yo. Es por el placer de estar con ustedes. Sigamos ahora, vamos. Pero ¿sabe? En el camino de Dios la convivencia es eterna. Y es algo que nosotros necesitamos enseñarle a los demás, a convivir entre ellos, a tener esa armonía, a tener esa paz. Mire, llegó el momento de que usted, servidor, de que usted, líder, de que usted, hijo, de que usted, padre, de que usted, abuelo, de que usted, familia, deje de estar contendiendo con los que están a su alrededor. Llegó el momento de tener esa armonía y esa paz que el Señor quiere para su pueblo. ¿Sabe? Llegó el momento de estar dejando de mirar feo al vecino, a la hermana, al hermano de la iglesia. Mire, si fuera usted parte del pueblo donde yo nací, ya sería el momento de dejar de estar molestándonos. Ya, hombre, ¿qué gana con eso? Viene pronto el Señor y yo todavía sigo recogiendo mis canicas, mis muéganos, mis piedritas, mis huesos, lo que sea del piso, porque son míos, dice, ya. Llegó el momento de dejar las niñerías para entrarle al orden de Dios. ¿Sabe? El apóstol Pedro dice, seamos prudentes. Seamos prudentes porque el fin de todos los tiempos llega, dice. Mira, hermano. El fin de todo. Y si la prudencia debe de ser parte de nosotros para esperar ese momento, yo le pregunto a usted, ¿en qué debe de ser prudente usted? ¿En qué debe de ser prudente? A ver, pregúntele a su hermana, a su hermano de al lado, ¿en qué debes de ser prudente? Dígame usted. ¿En qué debe de ser prudente? Le voy a decir algo. No le va a gustar, pero ¿sabe?
en lo primero que tiene que ser prudente es en ser obediente. Y si yo le estoy diciendo, pregúntele al vecino, y usted se queda viendo como, ¿le pregunto o no le pregunto? No, la obediencia es prudencia. Por eso el Señor, a través del apóstol Pedro, nos hace ver que debemos de ser prudentes en ciertas áreas de nuestra vida. Porque cuando alguien es obediente, hay agrado delante de los demás. ¿O usted sabe diferenciar entre un obediente y un desobediente? ¿Quién le agrada más? El obediente. Fíjese cómo sabiendo hacer el bien luego hacemos el mal. Porque en lugar de decirle al desobediente, corrige, cambia, lo tenemos ahí. Es que se siente mal el otro porque no le hacemos caso. Pero debe de entender que su desobediencia genera esa actitud. Pero si no le hacemos ver que lo que él hace no es grato, él va a pensar que la forma de chantajearnos es la más apta para que le hagamos caso cuando no es así. Por eso yo tengo que entender que la prudencia debe de ser parte de mi camino en este último tiempo. Ser prudente, hermano. ¿Qué significa eso de prudente? A ver. ¿Qué significa la prudencia? ¿Perdón? ¿Qué significa la prudencia? No ser arrebatados, dice. ¿Qué más? A ver, pregúntele a su vecino de al lado, por favor. ¿Qué significa la prudencia para ti? Estar conscientes, dice. ¿Sabe? La prudencia es algo que no se practica así con todo respeto mucho en el pueblo de Dios. Porque la prudencia significa actuar con moderación. Y muchas veces no tenemos esa actitud moderada con los demás. La prudencia significa actuar con cautela. Y sabe, muchas veces no pensamos ni lo que vamos a decir. O no vemos los efectos de lo que nosotros podemos decir. Y soltamos la palabra. ¿Y sabe qué tremendo es eso? Que por no actuar con cautela, al rato tenemos diferencias, choques, problemas con otros. Llega el momento en que nosotros, como parte del pueblo del Señor, tenemos que tener esa prudencia con todos. No solamente en el pueblo del Señor, sino también fuera de la casa del Señor. Porque tu testimonio no solamente es en la casa de Dios, sino también fuera de la casa de Dios. Y más siendo, hermano, usted vecino de gente inconversa, su testimonio es lo que va a alcanzar a los demás. Porque sabe, hermano, prudencia significa también, hermano, ejemplo. Ejemplo. Cuando alguien en el camino de Dios dice, yo soy parte del pueblo del Señor, ¿sabe? Inmediatamente las lámparas o los reflectores se ponen hacia ti. Y la gente está viendo a ver qué haces. Y la gente está oyendo a ver qué dices. Y nada más está pensando en a ver qué error cometes para que digan, ¿y eso qué es del pueblo de Dios? Y míralo, cómo grita, cómo ofende, cómo se molesta, cómo actúa, ¿sabe? Eso es lo malo de ser parte del pueblo de Dios, que se vuelve uno el foco de atención para los demás. Pero ¿sabe qué bueno es ser parte del pueblo de Dios? Porque sabemos que hay un Dios que tiene un cuidado y una bendición para nosotros. Es algo maravilloso ser parte del pueblo de Dios también. Pero la prudencia no se debe de apartar del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, yo quiero enseñarle hoy qué prudencia debemos de enseñarle a los demás. ¿Qué prudencia usted como hombre y como mujer le debe de enseñar a los demás? Vaya conmigo, por favor, al segundo libro de Corintios, capítulo 13,
versículo 11. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, dice. Y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará ¿con quién? Con vosotros, dice. Mire, la primera manifestación de prudencia en nosotros se debe de dar en la forma en la que vivimos. En la forma en la que vivimos, porque eso es ejemplo para otros. Mire, padre, madre, tiene que ser prudente en su forma de vivir con sus hijos. Tiene que ser prudente en su forma de vivir con ellos, porque usted es el maestro a seguir. Porque usted es el maestro que les va a llevar a alcanzar la bendición que Dios tiene para ellos. Y si ellos miran que nuestra forma de vivir está basada en contienda, en menosprecios, en insultos, ellos van a aprender esa enseñanza. Y al rato usted los va a oír. Cómo van a contender, cómo van a pelear, cómo van a insultar a otros. Y el día que usted les diga: hijo, eso no es correcto. Hijo, no hables así. Hijo, guarda esa boca, hombre. Él va a decir: ¿pero por qué? Si yo lo aprendí de ti, si yo te oigo a ti. ¿Sabe qué triste? Es que nos enfrenten a nuestra verdad. Porque hermano, yo debo de entender entonces que a mi prudencia en la forma de vivir debe de estar acatada a la palabra del Señor. Porque si soy del pueblo del Señor, mi enseñanza es del Señor. No la del mundo, no la del hombre. Porque yo ya debí de haber dejado esas acciones carnales para dar paso entonces a la presencia del Señor en mi vida, para dar paso a la palabra del Señor. Yo quiero preguntarle en esta tarde: ¿cuántos vasos de agua te tomas al día? Y dirá usted: ¿qué tiene que ver el agua con esto que está predicando? Mucho, mucho tiene que ver, porque el agua es la palabra de Dios. ¿Cuánto lees de la palabra de Dios al día? Para poder decir: en esto estoy mal, en esto tengo que corregir, en esto tengo que cambiar. Pero ¿cuántas veces ya la palabra, mire, cada vez más le vamos haciendo así a la Biblia, hasta que queda en el rincón más oscuro de la casa? Y como ahí cae mucho polvo, ya luego ni se ve. ¿Cuántas veces habremos hecho eso ya? Por eso, tú y yo necesitamos entender que la prudencia debe de ser parte de nosotros en todo momento. Y dice: hermanos, tened gozo, dice. Perfeccionense, dice. Consuélense, dice, hermano. Sed de un mismo sentir. Mire, hermano. ¿Cuántos se consuelan aquí en la iglesia? ¿Cuántos pueden decir usted? Y todos somos de un mismo sentir en la iglesia. Pero ¿sabe que hay unos que no son del mismo sentir? Unos son más, ¿cómo le diré? Más sensibles. Y porque me dijiste algo, ya no te puedo perdonar. Y porque vi que me hiciste un gesto, menos te puedo perdonar. Dice. Por eso le decía hace un rato: parecimos niños con nuestras canicas jugando, me enojo, agarro mis canicas y me quiero ir. Eso no es así en el camino de Dios. Dice la palabra del Señor que en el camino del Señor es necesaria la aflicción. Y si el mismo Señor, dice la palabra, que por lo que padeció aprendió obediencia, dice. Imagínese, hermano.
tenía uno que padecer para aprender lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Cuántas veces te has descalabrado? ¿Cuántas veces has chocado? ¿Cuántas veces te has tropezado con tu misma piedra? A ver. Y no eres capaz de levantarla. No eres capaz de apartarla. No eres capaz de enterrarla y decir, ya no te quiero ver. Sino ahí la tienes y te vuelves a caer con ella. Por eso debemos de ser prudentes en nuestra forma de vivir. En nuestra forma de vivir. ¿Sabe? ¿Qué habla nuestra boca? ¿Qué habla nuestra boca? ¿Qué prudencia hay en este corazón para que aflore por mi boca? ¿Qué prudencia hay? A ver, hermano, hermana, así con esa mirada tierna que luego pone para conseguir algo, quédesele viendo al hermano de al lado y dígale, ¿qué prudencia hay en tu boca? A ver, ¿qué le dice? Porque hay unas que tienen mirada tierna para conseguir algo. Le hacen su mirada más tranquilita y ahí no le puedo decir no. Pero hay otras que tienen una mirada más fuerte y que ya sabe que cuando la ve así, tampoco puede decir no. Porque ya sabe lo que le espera. Pero llega el momento en que yo debo de ser prudente en lo que hay en mi corazón. Porque ciertamente dice la palabra del Señor que de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. ¿Qué prudencia hay en nosotros, en nuestra forma de vivir? Una forma decorosa, una forma honrada, una forma justa. ¿Qué prudencia hay? Para que yo le pueda decir al Señor, Señor, el fin de todas las cosas llega, pero he sido prudente en esto, Señor. He sido prudente, he corregido, he cambiado, he buscado la restauración, Señor. He sido prudente, mi Dios. Y que Él vea que ciertamente he sido prudente en algunas áreas de mi vida. Que usted y yo podamos entender y comprender que la verdad del Señor se tiene que vivir en nuestras vidas. Es más, hágame un favor, mire. Levante su mano y dígale al Señor, voy a vivir tu verdad, Señor. Voy a vivir tu verdad, Señor. Porque eso es hacer un compromiso con el Señor. Yo no sé, mire, de verdad, ¿cuántos creen que el camino del Señor es un camino de rectitud? Dice la palabra que el Señor vio lo más vil y menospreciado. Y lo tomó para Él. ¿Sabe? Él sabía lo que se iba a enfrentar con usted y conmigo. Él sabía que no iba a ser fácil llevarlos por el camino de la rectitud. Porque lo que el hombre menospreció, Él lo hizo suyo. Y para vergüenza de los que te menospreciaron, Él dijo, con estos que tú menospreciaste, te voy a avergonzar a ti, hijo. Y te voy a enseñar que lo que el hombre menosprecia, Dios lo puede transformar. Dios lo puede cambiar. Y has de ver en ellos gente capaz de compartir y de enseñar el Evangelio. ¿Cuántos creen que ustedes son ellos? Porque si usted lo cree, debo de vivir esa prudencia del Señor. Porque si no lo creo, entonces, ¿qué hago en la casa de Dios? ¿Para qué seguir avergonzándome yo, no a Dios? Yo. Porque Él me dio una oportunidad, pero yo no la tomo. Y si yo no la tomo, y me sigo degradando, y me sigo perdiendo, y me sigo pervirtiendo, ¿qué hago en la casa de Dios? Me va a hacer juicio el Señor. Porque me va a decir, te burlas de mí. Y sabe que eso está fuerte. Por eso, ¿qué prudencia estoy viviendo yo hoy en día? ¿Qué prudencia estoy viviendo para que el Señor pueda decir, has cambiado, has corregido,
ha sido a más. ¿Sabe, hermano? Necesitamos de verdad presentarnos delante del Señor. Pero ¿sabe? Llegó el tiempo de presentarnos desnudos delante del Señor. Que ya me vea como soy. Que vea que ya no quiero ocultar nada. Para que vea que mi vivencia ahora quiere ser verdadera, hermano. Yo tengo que entender entonces que si el apóstol Pedro me motiva a corregir y que la prudencia es un factor importante para el fin de todo, yo debo de poner esa atención que él quiere. Porque el apóstol Pedro le está hablando al pueblo de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Y si él le está hablándole al pueblo del Señor, ciertamente está diciéndote, prepárate, prepárate, porque vengo pronto. ¿Sabe? Mire, duele decir esto, pero dos palabras me dieron hace rato y las dos enfocadas a lo mismo. ¿Por qué no habló el Señor? ¿O por qué no se dieron cuenta que el Señor habló? A ver. Y dice el Señor que el pueblo se ha vuelto insensible, que sigue sus caminos. Fíjese qué triste es para mí, porque al menos yo le he enseñado a buscar el camino del Señor. Y le he enseñado a que seamos sensibles a la voz de Dios. Entonces, si llegan esos dos cañonazos a mí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque quiere decir entonces que el pueblo está más atento a lo que hace otra persona que a lo que Dios quiere hacer. Y ciertamente, hoy pareciera que fue día de convivencia, pero entre el pueblo, no con el Señor. Y dice, bueno, yo no sé, ¿verdad? Cuando la sensibilidad se pierde, quizás se pierde también la visión. Y si se pierde la visión, lógicamente no te das cuenta de lo que está pasando. Por eso entendí el propósito del mensaje. Porque yo le decía al Señor, Señor, tú me dijiste que hablara acerca de la serpiente. Y ahorita me dices que hable de la prudencia. Pero cuando llegaron las dos palabras, entendí el porqué de la prudencia. Y por eso dice aquí el apóstol Pedro, hermano, dice que seamos prudentes, porque el fin de todo viene ya. Y luego el apóstol Pablo dice, hermano, sé prudente en la forma de vivir. ¿Cómo vivo en la casa de Dios? ¿Cómo estoy viviendo esa enseñanza aquí, en la casa del Señor? La estaré poniendo en práctica. Se me estará olvidando, me estaré confiando a lo que Dios quiere. A que Dios me ha prometido algunas cosas y yo digo, como Dios cumple lo que promete, no me va a desamparar y no me va a dejar. Pero sabe, hay un estorbo para que el Señor cumpla las promesas. Y el estorbo somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Qué triste es eso. Porque mientras Dios te quiere dar, tú le dices, espérate. Espérate, espérate. Y ya en el momento en que usted y yo necesitamos entonces ver qué es lo que queremos hacer. ¿Cuántos dicen amén?
¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos estar un día en la presencia del Señor y poderle decir gracias por haberme tomado en cuenta. Gracias por haberme rescatado. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de tu rebaño. Porque ciertamente no podemos ignorar lo que dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos la maldad crecerá, la maldad crecerá. Y hoy vemos ese crecimiento tan fuerte. Y que a lo mejor, por misericordia de Dios, a muchos de nosotros no ha llegado. Pero los que lo han padecido, o los que están metidos en algún trabajo, que saben de eso, saben que la situación está fuerte, que está pesado estar en esas situaciones. Yo tengo que aprender y entender entonces. Tengo que aprender y entender que debe de haber cambios en nuestra forma de vivir para que la prudencia, esa prudencia que nos pide el apóstol Pedro, el Señor la pueda ver. Otra forma en la que nosotros tenemos que evidenciar esa prudencia, dice el primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire, hermano, lo segundo en lo que debe de haber prudencia en nosotros es en la forma de conducirnos en la casa de Dios, dice ahí. En la casa de Dios. ¿Sabe, hermano? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Porque muchos de nosotros decimos que nosotros somos casa de Dios. Y déjeme decirle, estamos equivocados. Porque el Señor dice que tú y yo somos templo de Dios. Y somos templo del Espíritu Santo. Mas no casa de Dios. La casa de Dios es el tabernáculo. La casa de Dios es el lugar donde Él baja. Donde Él desciende con su gloria y llena el lugar. Esta es la casa de Dios. Fea, pero es la casa de Dios. Dígame usted, ¿cómo nos conducimos en la casa de Dios? ¿Somos prudentes? ¿Cuál es la prudencia que tienes en la casa de Dios? Porque dice, hermano, que aquí en la iglesia debemos de conducirnos como columnas, como baluartes de la verdad, hermano. ¿Sabe? ¿Qué verdad manejamos? ¿Qué firmeza o qué solidez tenemos en las cosas de Dios? ¿Cuántos nos pueden mirar, hermano, en apariencia firmes? Pero la apariencia es algo y lo interno es otra cosa. Usted lo puede mirar en esa columna que está ahí al centro y dirá, esa columna se ve firme, pastor, por fuera. Pero usted desconoce el armado que tiene por dentro. Y a lo mejor en lugar de tener 16 varillas de media pulgada y con anillos a cada 7,5 centímetros del principio y al centro a cada 15 para ir reforzando las partes más sensibles, a lo mejor está armada con 6 varillas y a lo mejor sus anillos están a cada 20 centímetros. Y el día que viene el sismo, usted mira cómo de abajo a arriba y al centro se hace porque no hubo el armado adecuado para soportar tanto el movimiento de abajo como el de arriba. ¿Sabe qué tremendo? Yo creo que los que saben de albañilería saben lo que estoy diciendo. Y yo debo de entender entonces que debo de ser, hermano, prudente.
en la iglesia como columna de la casa de Dios. ¿Sabe? A usted no le necesitan decir que es una columna en la casa de Dios. Usted debe de entender que es una columna en la casa de Dios. Caminar con esa mentalidad. Soy columna, y si es columna, tiene que enseñar a su familia a ser columna también. Y no decir, no, nosotros no somos columnas, somos congregantes. No. Porque tú eres la columna de tu casa. Tú eres la columna de tu casa. En tu casa debe de haber un tabernáculo. Una casa de oración para Dios. Una casa de oración. Aquellos que tienen un conocimiento mayor de la palabra deberían de estar abriendo en su casa. Si no es una célula, deberían de estar abriendo en su casa de perdida, ya de perdida, hermano, un altar familiar. Cada 8 días. Cada 8 días juntar a la familia y estar orando y compartiendo algún versículo de la palabra. Preparándonos y preparándolos para la venida del Señor. Para que sepan que usted es templo y baluarte, hermano, de la verdad. Y que como columna se preocupa porque los suyos un día estén en la presencia del Señor. Y no que diga, no va a pasar nada. No, que tú no va a pasar nada no sea porque tú lo piensas. Mejor es estar prevenido y no decir no pasa nada. Por si pasa o por si no, déjame te enseño. Y tú decides. ¿Lo puedes creer o no lo puedes creer? Es como eso que veíamos el viernes. ¿Cuántos creen que el 23 de septiembre es el arrebatamiento? ¿Cuántos podríamos pensarlo? ¿Cuántos viendo la palabra podrían decir, puede ser, pastor? Puede ser. Pero igual usted puede decir, si el Señor no da fechas, si el Señor no da horas, pero da discernimiento y entendimiento. Y al que sabe contar dice, cuente, dice. Por eso, mirar enseñanzas como la del viernes nos tendría que poner a reflexionar y pensar, ¿cuánto de esto puede haber en verdad? ¿O cuánto de esto puede haber para que me atemoricen? ¿O cuánto de esto puede haber para que me acerque yo al Señor? Y cada quien tomará su decisión. O te atemorizas o te acercas al Señor. O dices, esto no es así. Amén. Cada quien es libre de pensar como quiera. Pero yo debo de entender que si yo creo que el Señor va a venir, puede venir de varias formas. Y ahí dice que arrebata al hijo. Al hijo. No a la novia, no a la esposa. Al hijo. Y por eso le decía yo, ¿cuántos hijos hay para que sean arrebatados en ese momento? Si llegare a darse un arrebatamiento. Pero ¿qué tal si no sé ni qué hijo debo de ser? Y debemos de entender entonces a qué hijos va a arrebatar. Y si usted es un hijo huíos, que son los arrebatados, entonces puede estar usted segura que su forma de vivir es la correcta delante del Señor. Pero si es un tecnón, un joven que le gusta disfrutar la vida, que le gusta cotorrear, que le gusta pensar que el Señor no viene y como que se va a tardar todavía mucho, déjeme decirle, tecnón, se va a perder. Porque prefiere estar el fin de semana con los cuates, echando tragos, que estar buscando del Señor en la casa del Señor.
Pero eso es otro tema, ¿verdad? Que ya pasó. Pero seamos prudentes en nuestra forma de conducirnos en la casa del Señor. Amén. Siguiente punto, el libro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 43, por favor. Dice la palabra del Señor. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Mire, hermano. Perdón. Le estoy dando otra cita. Es la de Juan capítulo 8, versículo 51 esa. Pero Marcos capítulo 10, versículo 43. Discúlpeme. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice? Será vuestro servidor, dice, igual que la mía. Bueno, mira. La tercera o tercer prudencia, en la que nosotros debemos, hermano, de estarle enseñando a los demás, es, amado hermano, es en la forma en la que nosotros le estamos sirviendo al Señor. ¿Alguien de aquí le sirve al Señor? Amén. ¿De qué manera, servidor, le sirves al Señor? Porque aquí le está hablando a los servidores. ¿Prudentes en qué? ¿Cuál es la función de un servidor? Servir. Dice la palabra del Señor que Jesús, el más grande servidor que ha dado la tierra, dice que le dijo a los que estaban con él, yo no vine a ser servido, sino a servirles. ¿Sabe? ¿Será esa la mentalidad del servidor en esta casa? ¿Será esa tu mentalidad de decirles a los demás, yo vine a servirle a usted, servidor? Yo vine a servirle a usted, pueblo del Señor. Yo vine a servirle a usted, pastor. Yo vine a servirle a mi Señor, no a que me sirvan a mí. ¿Será esa la mentalidad? ¿O es usted de los que dice, ya crecí, y como ya crecí, ahora sírvanme a mí? ¿Sabe que eso está un poquito pesado? Porque quiere decir que no porque alcanzas un liderazgo, que no porque alcanzas un crecimiento, ya estás exento de servir como debe de ser. Por eso, la prudencia en mi servicio es la que me va a llevar a la presencia del Señor o la que me va a perder del Señor. ¿Cómo le sirvo a los demás? ¿Cómo le sirvo? ¿Cómo te atiendo? ¿Tengo preferencia o no tengo preferencia por alguien? ¿Me agradas tú? ¿Tú me caes gordo? ¿Tú me caes gorda? No, tú vete para allá atrás. Ustedes siéntense adelante porque ustedes vienen bien guapos hoy. Dígame usted. ¿Verdad que está un poquito hermosa la palabra? Y dice entonces que la prudencia debe de ser parte de nosotros en todo momento. Y quiere decir que entonces el servidor no debe de menospreciar a nadie, sino hacerlo su igual, para que entiendan lo que es servir, hermano. Yo debo de aprender a servir. Es más, dígale a su hermano de al lado, yo debo de aprender a servir. No le va a gustar lo que le voy a decir, pero mire, díganle a su hermano también, yo debo de aprender a dejar de calentar la banca. Debo de levantarme a servirle al Señor. Dos cosas te va a pedir el Señor. Dos cosas. O le voy a hacer una pregunta un poquito más fuerte, mire. ¿Ya lo habrá sacado el Señor de Egipto a usted? ¿O todavía sigue en Egipto?
Porque a lo mejor le estoy hablando a dos pueblos el día de hoy. Algunos egipcios y algunos del pueblo de Dios. Y si ya te sacó el Señor de Egipto, tienes que entender algo. Que a dónde vas, hay dos cosas que tienes que empezar a hacer. Alabar al Señor y servirle al Señor. Si ya te sacó, hay que empezar a hacerlo. Porque son los requisitos que Él va a pedir cuando venga. Él va a decir, te saqué de Egipto, muéstrame tus obras. ¿Cómo quedaron tus sandalias gastadas por la danza? ¿Cómo quedaron tus rodillas de tanto servirme fregando pisos? A nadie le gusta fregar pisos. Y menos de rodillas, va a decir. Si para eso ya hay jalador, pastor, va a decir. Si para eso ya hay cepillo, pastor. Son dos cosas que nos va a pedir el Señor. Y seamos prudentes en darle lo que Él va a buscar en nosotros. Por eso, la prudencia en el servicio se debe de evidenciar, hermano. ¿Cómo le servimos al Señor? ¿Cómo le estoy dando al Señor lo que Él me pide? ¿Por qué Él lo pide? Porque Él me llama y Él me dice cómo debo de trabajar. No, mire, ¿sabe que hay gente que dice, Dios llama y no pide nada a cambio? Ven, Dios no pide nada para que vengas a su camino. No es cierto, desengáñese. Dios le va a pedir muchísimo, muchísimo le va a pedir. Porque desde que usted entra al camino de Dios le dice, mira, esta es mi ley. Y le enseña la Biblia. Y cuando usted empieza a leer la Biblia dice, todo esto pide Dios. No, no, no. Imposible, dice. Imposible para el que no cree. Porque para el que cree, todo le es posible, hermano. Todo es posible, hermano. Ahí mira uno, la disposición, la prudencia. Y si yo entiendo entonces que Dios quiere hacer de mí alguien digno de estar en su presencia, tengo que ser prudente. ¿Sabe? Mire, ¿cómo llegar al cielo? ¿Cómo llegar a la presencia del Señor? ¿Cómo estar en las mesas de servicio del Señor si no sé cómo se le sirve al Señor? ¿Cómo? Si no sé cómo me debo de sentar, si es que soy invitado a la mesa, o si no sé cómo debo de atender a un invitado a la mesa del Señor. ¿Cómo? Porque va a haber distinciones, aunque usted no lo crea, va a haber distinciones. Unos para servir y unos para ser honrados. Y ahí se le va, mire hermano, ahí es donde me va a dar mucho gusto a mí. Porque sabe, hay algunos que dicen, usted sabe que cuando yo invito a un pastor o al apóstol que viene a la casa, siempre lo honramos. Se le bendice. Se le prepara hasta la mesa. Ni al pastor se la preparan como se la preparo yo a él. Pero lo hago por honra, por bendecirlo, porque sé que son invitados a la casa. Allá, cuando lleguen allá, todos aquellos que han dicho, ¿y por qué los honra de esa forma? Mire, allá le van a callar la boca. Allá va a ver lo que es la honra para un siervo de Dios, hermano. Y entonces, mire, ahí, si usted es inteligente, se va a tener que derrumbar delante del Señor y decirle, perdóname por ser tan hablador, Señor. Porque la honra es algo que enseña el Señor. Es algo que enseña el Señor. Mire, si no les da títulos de príncipes y sacerdotes, nada más porque sí. Usted sabe lo que significa ser un príncipe.
sabe lo que es la honra para un sacerdote y el no desarrollarlo para ellos, hermano. ¿Cómo poder entonces honrar al Rey de Reyes si no sabemos honrar a un príncipe? Por eso, si yo no soy prudente en mi forma de servir, voy a tener serios problemas cuando venga el fin de todas las cosas. ¿Amén? ¿Todavía está por aquí? ¿Todavía no se enoja? Para darle una más. Bueno, déjele, doy una más y con esta terminamos. Mire, Juan capítulo 16, versículo 27. Juan capítulo 16, versículo 27, dice la palabra del Señor: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Mire, la cuarta prudencia, si así le pudiéramos decir, o la cuarta actitud en la que debemos de ser prudentes, es en la forma que nosotros amamos. En la forma que nosotros amamos. ¿Sabe qué es amor? ¿Cómo amo yo a mi esposa? ¿Cómo amo yo a mis hijos? ¿Cómo amo yo a mis padres? ¿Cómo amo yo a mis familiares? ¿Cómo amo a mis hermanos en la carne? ¿Cómo amo a mis hermanos en la iglesia? ¿Cómo amo a lo que pertenece al cuerpo de Cristo? Dígame usted. ¿Cómo ama usted? ¿Cómo ama usted? ¿Cómo ama usted? ¿Cómo amarán los que nos miran por internet? ¿Cómo? Si me das, te doy. ¿Qué tienes para dar? Para yo darte también. Dígame usted, hermano. ¿Será ese el amor que el Señor quiere? ¿Será ese el amor que el Señor nos transmitió a nosotros cuando nacimos? Para ser convenencieros, para ser negociantes, para ser mercaderes del amor. Le pregunto, a ver. ¿Verdad que no? ¿Cómo somos prudentes nosotros como esposas, como esposos? ¿Cómo negociamos el amor entre los esposos? A ver. ¿Será negociable el amor entre los esposos? Dígame usted. Si dice la palabra que lo tuyo es de él y lo de él es tuyo, ¿cómo es que llega a haber negociaciones en una relación? A ver. ¿Cómo es que alguien puede perder la visión del amor? Si nosotros debemos de ser prudentes en el amor. Mira usted a un Jesús tan sabio, tan impresionante en la manera de exponer la palabra, que se le queda viendo a los que están con él y les dice: un nuevo mandamiento les doy. Y todos, yo me imagino que todos los que estaban ahí hasta se destaparon la oreja para oír qué iba a decir Jesús, hermano. Porque era un nuevo mandamiento, dice. Y más, si eran doctos en la palabra, tuvieron que haber dicho: si el Señor ya mandó mandamientos con Moisés, a ver, ¿qué trae este que dice ser el Hijo de Dios? O que dicen otros que es el Hijo de Dios. Y cuando dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado, ¿qué piensan que habrán dicho los que lo oyeron? ¿Qué piensan? Si el amor desde el principio fue puesto por el Señor, ¿qué piensan ustedes?
¿Sabe que la sabiduría impresionante de Jesús les metió los 10 mandamientos en uno solo? ¡Pam! Y no se dieron cuenta. Se los aplicó en uno solo. ¿Qué es más fácil vivir? ¿1 o 10? Por eso les dijo, uno nuevo les doy. Si ya no quieren los demás, cosa de ustedes. Y como sé que cuando estén ya por el año 2015 al 20 o 17 o de los que sigan, van a estar aferrados a que la ley ya no está vigente, aquí les dejo los mandamientos con este. Para que digan, estamos bajo la gracia. Bueno, vívame los 10 con este. Inteligente el Señor Jesús. O sea que nos podríamos acercar y decirle a Pablito, Pablito, mira, echémonos los 10 mandamientos con este. Y entendamos que debemos de ser prudentes con el Señor. Prudentes, hermano. En todos los aspectos. Porque también hay prudencia en mi relación matrimonial. Que es algo de lo que me va a pedir cuentas Dios. Prudencia en mis relaciones con mi compañero, con mi compañera. Prudente con ellos. Por eso debo de entender que debe de haber muchos cambios en mi vida. Y yo sé que a lo mejor algunos de los invitados dirán, es difícil el evangelio. Claro, es difícil. Nada es fácil en el camino de Dios. Pero al que se esfuerza, la recompensa que le espera no es ni imaginable. Porque dice que mayores cosas verán y mayores cosas oirán. Y cosas que jamás se han visto y cosas que jamás se han oído son las que usted enfrentará en el reino de Dios. Grandes bendiciones y maravillas de Dios. Vale la pena el esfuerzo. Vale la pena el esfuerzo. Amén. Yo quiero invitarlo en esta tarde a que hagamos una oración. A que podamos pedir en esta hora al Señor que extienda sus misericordias para nosotros.